Proceso de maduración y o capacitación. La fecundación es el proceso por el cual los gametos masculino y femenino se fusionan. Los espermatozoides pueden conservar durante varios días su viabilidad dentro del aparato reproductor femenino, pero solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina ingresa al cuello uterino, donde pueden sobrevivir muchas horas. Los espermatozoides no pueden fecundar al ovocito justo después de llegar al aparato reproductor femenino, sino deben experimentar una capacitación y dos reacciones acrosómicas para adquirir esta capacidad. Maduración de los espermatozoides. La capacitación es un periodo de acondicionamiento en el aparato reproductor femenino que en el humano dura aproximadamente unas 7 horas. Los espermatozoides recién eyaculados no son capaces de fecundar los ovocitos mediante la capacitación, que se tornan fertilizantes. Durante este periodo se eliminan de la superficie del acrosoma del espermatozoide una cubierta glucoproteica y diversas proteínas seminales. Los espermatozoides capacitados no muestran cambios morfológicos. Gran parte del acondicionamiento que ocurre durante la capacitación tiene lugar en la tuba uterina y básicamente es mediante interacciones epiteliales entre el espermatozoide y la superficie mucosa de la tuba uterina. Tras la finalización de la capacitación, se produce lo que es la reacción acromosal. El acrosoma de los espermatozoides capacitados se une a una glucoproteína, la cual es la ZP3, localizada en la zona pelúcida. La membrana plasmática del espermatozoide, los iones del calcio, las prostaglandinas y la progesterona son fundamentales en la reacción acromosal. Esta reacción es necesaria para que el espermatozoide pueda fusionarse con el ovocito. Cuando los espermatozoides capacitados entran en contacto con la corona radiada que rodea al ovocito secundario, muestran cambios moleculares complejos que dan lugar a la aparición de zonas de perforación en el acrosoma. Se generan múltiples puntos de fusión entre la membrana plasmática del espermatozoide y la membrana externa del acrosoma, por lo que van a aparecer zonas de comunicación o abertura. Estos cambios, que son producidos por la reacción acromosal, son gracias a la liberación de enzimas por parte del acrosoma, como lo es la acrosina, cuya función es facilitar la fecundación. La capacitación y la reacción acromosal parecen estar reguladas por la tirosina, la sinasa y la sinasa SRC. Esta reacción culmina con la liberación de las enzimas necesarias para la penetración de la zona pelúcida. Entre estas sustancias está la acrosina y la tripsina. Fecundación. La fecundación incluye 3 fases. La fase número 1. Penetración de la corona radiada. De los 200 a 300 millones de espermatozoides que de ordinario son depositados en el aparato genital femenino, solo entre 300 y 500 llegan al sitio de la fecundación. Solo uno de estos fecunda el óvulo. El espermatozoide capacitado pasa con libertad entre las células de la corona radiada. Fase 2. Penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida es una cubierta de glucoproteínas que circunda al óvulo y facilita y mantiene la unión del espermatozoide al tiempo que induce la reacción acrosómica. Tanto la unión como la reacción acrosómica son mediadas por el ligando ZP3 y una proteína de la zona pelúcida. La permeabilidad de la zona pelúcida se modifica cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto con la superficie del ovocito. Este contacto da origen a la liberación de enzimas lisosómicas a partir de gránulos corticales que cubren la membrana plasmática del ovocito. Aquí, estas enzimas alteran las propiedades de la zona pelúcida para evitar la penetración de otros espermatozoides e inactivan sitios receptores para los espermatozoides específicos de la especie en la superficie de la zona pelúcida. Se han encontrado otros espermatozoides incrustados en la zona pelúcida, pero solo uno parece ser capaz de penetrar al ovocito. Fase 3. Fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide.
La adhesión inicial del espermatozoide al ovocito es mediada en parte por integrinas ubicadas sobre el ovocito y desintegrinas en el espermatozoide. Tras la adhesión, las membranas plasmáticas del espermatozoide y el óvulo son fusionadas. Puesto que la membrana plasmática, que la parte acrosómica de la cabeza desaparece durante la reacción acrosómica, la fusión real ocurre entre la membrana del ovocito y la membrana que cubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide. En el humano, tanto la cabeza como la cola del espermatozoide ingresan al citoplasma del ovocito, pero la membrana plasmática queda atrás sobre la superficie del ovocito. Tan pronto como el espermatozoide entra al ovocito, el óvulo responde de tres formas. Reacciones cortical y de zona, como consecuencias de la liberación de los gránulos corticales del ovocito que contienen enzimas lisosómicas. Una vez que un espermatozoide ha atravesado la zona pelúcida y el espacio perivietilino, entra en contacto y se fusiona en la membrana posacrosómica del espermatozoide y el plasmalema del ovocito, y el contenido del espermatozoide se introduce en el interior del ovocito. El resultado de la reacción acrosómica es que ahora los espermatozoides son capaces de cruzar la zona pelúcida y llegar al espacio perivietelino. Este espacio perivietelino es el espacio entre el plasmalema del ovocito y la zona pelúcida. El contacto inicial del espermatozoide fertilizante y el ovocito secundario se lleva a cabo entre la membrana posacrosómica del primero y el plasmalema del segundo.